Es muy grato estar acá con ustedes y pues, también saludar al diputado Canal que nos acompaña, es un gusto. Estamos sumando aquí buenas coincidencias. En principio decirles formalmente pues que no ha sido fácil sumar esfuerzos en estas causas. Casi no vengo, no necesariamente tenemos el respaldo del Estado para apoyarles, ¿no? Y ese fue un primer obstáculo que personalmente tuve, y casi los veo plantados porque pues, simplemente me cancelaron por el presidente del Congreso de Boleto y casi no vengo. Pero por el compromiso que asumí, aquí estoy. Yo quiero hablarles tres grandes ideas. Primero, ¿qué hacemos nosotros como diputados? Y esto cómo puede ser útil a esta comunidad, a esta alianza, a esta red, a esta relación que me parece maravillosa, y los felicito por estar en esa coordinación unitaria necesaria para la defensa de su dignidad, sus derechos como guatemaltecos y estar vigilantes de sus condiciones. Entonces, primero contarles, los diputados tenemos una función importante dividida en tres acciones. Una es la de legislar, hacemos leyes, no es lo más común. Segundo, fiscalizamos y evaluamos la forma de la ejecución del gasto público, es nuestro mandato. Y tercero, intermediamos en la búsqueda de soluciones en marcos de conflicto. Lamentablemente muchos diputados en la historia del país la intermediación la agarran como gestión de negocios y entonces se vuelven empresarios y se ganan millones en corrupción, y eso le ha hecho mucho daño al país. La corrupción entendida como tal, lo digo como diputado y como secretario general del Movimiento Político WINAC, es mi crítica al sistema político de nuestro país. La corrupción ha gobernado el país durante los últimos 70 años. Y la corrupción es el instrumento más importante y efectivo del sistema político del país. De un sistema político en manos de partidos de derecha que se reciclan cada 4 años y que han garantizado la destrucción y el empobrecimiento de nuestro país. Y eso lo pongo en discusión, y si quieren vamos a hablar horas y horas de eso. La visión de derecha partidaria, su instrumento más importante es la corrupción. No ha habido otro instrumento más poderoso para la consolidación del poder de partidos de derecha como la corrupción. ¿Y por qué? Yo quiero compartirles para que como guatemaltecos sepamos qué estamos haciendo y combatiendo. Yo soy presidente de la Comisión de Probidad 3 años y fui presidente de la Comisión de Transparencia. Como representante del Congreso, como jefe de bancada de WINAC, me corresponde presidir una comisión y he presidido esas comisiones. Y al presidir esas comisiones vamos descubriendo cosas horribles del país, tristes y lamentables. La corrupción campea a lo largo y ancho de nuestro país y en casi toda la actividad política. Roban los políticos, roban mucho más los empresarios, y son los empresarios los que financian políticos para mandarlos a garantizar sus contratos. Y así funciona tristemente el sistema. Y eso es lo que hemos decidido muchos en Guatemala empezar a cambiar. Porque no solo es del político. Yo pongo el ejemplo vergonzoso, triste y tonto, si quieren, de que el político es como la prostituta del pueblo. Todo el mundo la condena y la denigra, pero resulta que siempre hay negocio. Si no, yo hubiera dejado de trabajar de eso. Y resulta que entonces hasta el cura del pueblo va sin que nadie se dé cuenta en la noche, y el domingo anda gritando, insultando y diciéndole pecador. Esa es la corrupción. Solo que ¿quién juega a la prostituta y quién juega al cliente nocturno? Y ahí hay un grave problema. 3.000 millones de quetzales, por citar un ejemplo, 3.000 millones en contratos de construcción para 2 empresas al año.
desde el Ministerio de Comunicaciones. Solo damos cuenta del 10% de comisiones y ahí está el financiamiento de una docena de diputados en el Congreso. ¿Quién es más corrupto? ¿El que se llevó el 10% o el que se llevó el 90% en contratos anómalos? Ahí empieza nuestra reflexión. Porque roba el empresario, sí. Roba el político. Roba el trabajador. Hasta el maestro roba, ya no encuentra qué robar, se roba el tiempo, ya no da clases. Pero roba. Elegimos políticos y elegimos diputados en nuestros pueblos porque nos regalan 100 quetzales, porque nos dan una palangana con cosas, y esa es corrupción. Es triste y lamentable, yo me peleo, la gente se enoja conmigo porque lo hablo así con toda claridad, y se enojan conmigo porque yo tengo una pila de solicitudes en mi despacho, que compre la corona de la reina, que pague la fiesta del pueblo, que pague 50 piñatas para el Día del Niño, que mande 50 regalos para el Día de la Madre, que el diputado cómo no va a ayudar, por Dios, y todos ayudan, que pague, compre 100 sillas para la iglesia, que compre el equipo de sonido para la iglesia, que pague no sé qué, que pague. Es que el diputado que no da, no se va a repetir. Una diputada que tuve que denunciar, que ahora pues tiene juicio por corrupción, lamentablemente por ahí, pero bien por el país, me dio mi recibimiento en el Congreso y me dijo: mire, diputado, 3 diputados querían venir a hablar, pero ninguno se atrevió. Yo dije, yo le voy a decir. Me mandó el presidente y le ofrecemos un combo, 5 votos a cambio de 1 millón de quetzales, entre ellos la reforma constitucional. Y le dije: mire, diputada, si me lo vuelve a repetir, lo voy a demandar. Eso no se hace con un país. Inicié mi primera gira en el 2012 de denunciar cómo la reforma constitucional le recorría el país, diciendo que la reforma constitucional era un grave atentado contra la institucionalidad del Estado. Otto Pérez estaba entregando nuestros últimos recursos naturales a transnacionales y empoderar al ejército para la represión a quienes luchan en la defensa de sus recursos naturales. Y me recorrí el país así. Hasta que los mismos diputados patriotas fueron con el presidente y decirle: mire, presidente, ya olvídese de la reforma constitucional. Amílcar se está volviendo famoso por todo el país oponiéndose. Y bueno, después se sumaron otros actores, la iglesia finalmente torció su brazo, el cacique era el más beneficiado, y finalmente no pasó la reforma constitucional. Pero así funciona, así ha funcionado. ¿Cuánto costó en el Perú entregar el espacio electromagnético? 54 millones de dólares para el Estado, que eso fue muy poco. ¿Saben cuánto costó en Guatemala entregar el espacio electromagnético? 108 diputados entregaron el espacio electromagnético a los grandes monopolios. ¿Cuánto le quedó al Estado? Nada. Lo entregamos por 25 años. Eso es corrupción. Esos crímenes que ha hecho la política, lo hace la política, pero lo hace financiada por empresarios. Ese es el gran tema. O sea, es corrupción desde el plato de comida que fue a dar el diputado por corrupto hasta las leyes en favor de los empresarios. Fue triste y lamentable y vergonzoso que el Congreso aprobara la ley de maquilas. Vergonzoso. Competimos en esclavitud. Ustedes están acá porque precisamente buscaban una mejor oportunidad y nosotros legislamos pobreza y esclavitud. La propuesta del salario diferenciado es una bofetada a la humanidad, es una bofetada a la dignidad humana, y sigue en agenda con este gobierno. Entonces, el tema de la corrupción ha sido grave en el país. Tiene distintos rostros. Corrupción desde las licencias de construcción minera. Yo me he opuesto a eso y muchos dicen: diputado enemigo del desarrollo. Demandamos a la petrolera del país. El año que yo fiscalicé la petrolera, les cuento, recibimos 700 millones de quetzales de ganancias. Eso es bastante considerable, el Fondo Petróleo. Pero hay un artículo en la ley que dice que la empresa puede cobrar gastos reembolsables. Imagínense ustedes lo triste y desgraciado de nuestra realidad. ¿Saben cuánto devolvimos ese año que recibimos 700 millones? ¿Cuánto le devolvimos a la empresa? Sí. Le devolvimos a la empresa 1.000 millones de quetzales.
Les regalamos 300 millones por el gusto de que nos saqueen el país. Ahora, si yo me opongo, soy enemigo del desarrollo. Esos indios que no saben que eso es desarrollo. Me opuse y hemos apoyado en defensa legal a mucha gente luchando contra la empresa eléctrica de OXA y de OSA. ¿Enemigos del desarrollo otra vez? No. 240 millones al año de OXA y de OSA le han cobrado a los más pobres en comunidades donde no hay alumbrado público. Su factura dice 30, 50 y 80 quetzales de alumbrado público. Tuve que demandar a la empresa por 240 millones de quetzales. Somos enemigos del desarrollo. Hidro Santa Cruz construye 2 hidroeléctricas y para evadir los procedimientos se inventan que es 2 hidroeléctricas porque 5 megas en adelante tienen determinados procedimientos de análisis en impacto ambiental, etc. Pero menos de 5 megas tiene menos procedimientos. Y ellos tienen 2 hidroeléctricas. ¿Y saben cuánto dista una hidroeléctrica de la otra? 8 centímetros. Así se construye la corrupción. Entonces, por supuesto que hay alianzas perversas en la corrupción. Peleo por las radios comunitarias y ahora el gran compromiso de los partidos en Guatemala es no aprobar la ley en pago de campañas políticas y compromisos con los partidos, con la Cámara de Radiodifusión. ¿Por qué? Porque el tema y el problema es que con la digitalización los empresarios pueden tener el doble, el triple, hasta 4 veces de su espacio radioeléctrico. Entonces están esperando la digitalización para multiplicar y robarle al Estado 4 veces más. Y van a soltar cualquier cantidad de dinero para atender eso. También tenemos que abrir los ojos ante eso. Entonces hay una agenda de corrupción política. Y eso tenemos que verlo. Y ustedes tienen que saberlo, como guatemaltecos. Cómo se mueve esa agenda de corrupción. Entonces hemos llevado 4 años y he logrado impulsar algo que me ha valido, pues, creo yo, de un fortalecimiento importante. Sacar al Congreso del Congreso y crear comisiones ciudadanas por la transparencia. Ciudadanos guatemaltecos de pura voluntad, puro servicio social, nos reunimos, se reúnen y empezamos a fiscalizar al Estado. Presupuesto municipal. La experiencia más maravillosa es Antiguo Guatemala. La comunidad llevó a la cárcel al alcalde, después a un concejal, a otro, 8 concejales a la cárcel. Entra el sustituto del alcalde, a los 6 meses se fue a la cárcel porque llegó a terminar los negocios sucios del anterior. 2 alcaldes sucesivos y 8 concejales están encarcelados en este momento por un trabajo maravilloso de sociedad civil. La Comisión Ciudadana logró romper la puerta, no literalmente. En las reuniones de consejos deben ser públicas. Ahora las reuniones de consejo son públicas. Antes eran a puerta cerrada. Entonces lo que delibera el consejo, el pueblo puede estar oyendo, puede estar transmitiendo a alguien, una radio comunitaria, debería. Hemos logrado eso. Pero para lograr eso tuve que llevar a 27 alcaldes a juicio por actos de corrupción. 6 ministros de Estado tuve que enfrentar y llevar a juicio. Y también al presidente de la República y a su vicepresidenta. Muchos se burlaron de mí, se rieron ahí en el Congreso. Hay una confianza rara que se vuelve chiste, pero que es el profundo racismo del país. Pobre indito, ¿qué hace Rodolfo? Te estás enfrentando. Me dijo alguien, no es ni otro el que te quiere muerto. ¿Te das cuenta los intereses que se caen si otro cae? ¿Te das cuenta, América, del daño que le estás haciendo a mucha gente? Puertos, aduanas, todo el sistema de corrupción que se ventila en el país con la caída del gobierno. Me acusaron de traidor a la paz. Yo siempre dije, la traición a la patria es seguir permitiéndolo. Nunca lesioné la institucionalidad del Estado. La defendimos y la defendí. Y bueno, finalmente la historia me dio la razón. Y cada vez sale más, y cada vez sale más.
Fui hasta casi me agarran a garrotazos cuando quise ir a fiscalizar la portuaria Quetzal y denunciamos el crimen de entrega de nuestro puerto a la empresa española. Y a garrotazos me sacaron de él. Pero logramos demandar y para mí fue gran satisfacción que hace una semana 14 funcionarios están en la cárcel respondiendo por ese contrato nulo, por sobornos. Entonces, hay un mecanismo en donde si nos ponemos de acuerdo los políticos que queremos hacer distinto las cosas, con la sociedad, con el pueblo, avanzamos mejor. Con la otra comisión ciudadana que sale desde las comunidades rurales del municipio fue Cobán. Y con la comisión ciudadana en Cobán logramos torcerle el brazo al alcalde y al consejo municipal y por primera vez en la historia de esas comunidades logramos 29 proyectos con 14 millones de quetzales. Nunca se les había aprobado un solo proyecto. Tuvo que hacerlo el alcalde. Y ahí lo tuvimos en reunión de consejo pública. Y cité al alcalde para hacerlo. Claro, muchos dijeron, ¿te estás metiendo con la autonomía municipal? Sí, me estaba metiendo con la autonomía municipal. El alcalde tenía derecho a no asistir a licitación, pero tuvo que. ¿Y por qué tuvo que? Porque tuvo a 5.000 gentes en el Parque Central y ahí durmieron 3 días, hasta que le resolvió. Entonces, si no hay la presión social, si no hay la auditoría social, poco se puede hacer desde el Estado y desde el ejercicio político. La anticorrupción debe ser una forma de vida. En América Latina nos ven como corruptos por naturaleza. Y eso no es cierto, no es cierto. Pero sí, el sistema está corrupto. El sistema ha sobrevivido de manera corrupta. Con las comunidades, con los trabajadores, aquí está José Sicajao, con ellos logramos luchar en la Cancillería por el cónsul en Canadá que le estaba cobrando a los trabajadores. Le estaba anunciando a los patronos que le cobraran más a los trabajadores. En vez de que nos defiendan, estaba entregando la dignidad de los trabajadores. Me quejé durante todo un primer ejercicio de un canciller, después el otro, hasta que este canciller finalmente se dio bajo la presión nuestra y bajo la amenaza de enjuiciamiento, porque ya era demasiado lo que estaba haciendo y finalmente lo sacaron. Entonces, es posible avanzar a partir de una alianza con la ciudadanía, con los sujetos de derecho. Y eso también es mi mensaje que les he traído. Yo con mucho gusto puedo iniciar a través de ustedes, de canales de comunicación directos, con transparencia, pero con el compromiso de hacer un trabajo con honestidad. Porque también he corrido el riesgo de ser el tonto útil para mucha gente. Diputados mismos mandan a la gente, vaya, dígale al diputado, no, porque ese sí es brincón, vaya con él. ¿Y por qué no lo hace él? No, vayan con él. Y después me he enfrentado a problemas porque fiscalizando una cosa y de ahí negocian a mis espaldas. Y dicen, no, pues ya no vamos a ir con el diputado, arreglémoslo aquí. Y la gente negocia y corrupción otra vez y me quedo solo. Me ha pasado muchas veces. Entonces, mi propuesta es una alianza con ustedes para la fiscalización, cumplir mi mandato. Yo le decía a más de algunos de ustedes, si encuentran una utilidad a eso en la defensa de sus derechos, maravilloso. Si no soy útil, no perdamos nuestro tiempo. Yo no voy a estar acá. No estamos en campaña. Ni en campaña vino. Entonces, porque no tenía recursos. Entonces, es importante que si logramos un acercamiento para la fiscalización y ser útil para ustedes. Figúrense ustedes en diciembre, el 28 de diciembre, estaba presentando mi amparo y mi inconstitucionalidad en el 2012 y no viajaba con mi familia a Cobán porque estaba esperando mi resolución. Al 28 de diciembre a las 10 de la noche estaba presentando las pruebas de mi amparo para la defensa de la cédula, no sé si se recuerdan. Y gracias a ese mi amparo y a esa inconstitucionalidad retrasamos 9 meses la vigencia de la cédula. 200.000 guatemaltecos pudieron sacar su DPI en esos 9 meses. Por supuesto que no fue fácil tampoco, pero había que estar ahí litigando. Perdí el amparo y saben, por una estupidez, me dice la corte, es que usted no está afectado directamente, usted tiene DPI, entonces no tenía por qué interponer el amparo.
Pero por Dios, ¿cómo lo va a interponer alguien que está a una semana de perder su documento de identificación, que es la cédula? No va a tener derecho a morirse siquiera, porque no lo van a, no van a inscribir su defunción, nadie no va a tener derecho a firmar contrato, a casarse, a cambiar un cheque, porque pierde la vigencia en la cédula. Entonces, otorga el amparo provisional 10 meses, y al 10º mes me dicen, sin lugar su amparo, porque usted no es directamente afectado. Pero cuando doña, ¿cómo se llama la señora, esta abogada de Otto Pérez? Karen Fischer. Cuando Karen Fischer presenta un amparo defendiendo al presidente y dice, yo no tengo nada que ver con él, pero vengo a defender al presidente contra el juicio que Amílcar impuso, le otorgan el amparo provisional. Y no que no tenemos facultades, pues, individualmente, de interponer amparo de intereses de otros. Me lo negaron a mí como diputado, pero se lo otorgaron a ella como abogado. Entonces, esas contradicciones las tuvimos que enfrentar también. Pero, insisto, la relación ciudadana con la auditoría social es fundamental. Hacer una agenda, hacer un trabajo ordenado. Hay muchas cosas que podemos corregir desde nuestro país y con la ayuda de ustedes. Por eso, para mí ha sido muy gratificante, de verdad, poder estar acá con ustedes, platicar con ustedes y conocernos, ¿no? Y sumar nuestros esfuerzos en defensa de sus derechos. Ayer estuvimos en el Congreso, hoy mismo tuve algunas otras visitas oficiales y seguimos en el tema de tener posibilidades y mejores condiciones para ustedes. Y lo seguiré haciendo desde mi ejercicio en el Congreso y, por supuesto, mejor aún, si tenemos una buena comunicación en todos esos temas. Necesitan nuestro apoyo, es nuestra obligación respaldarles y defender sus derechos. Lo vamos a hacer mejor en la medida en que coincidamos y en la medida en que acordemos agendas comunes y claras y transparentes. Entonces, ha sido para mí, insisto, bastante gratificante poder compartirles primero pues, mi trabajo, ¿no? 4 años de anticorrupción, de lucha contra la corrupción. La diferencia es que nunca me paré frente a las cámaras a decir, encontré esto corrupto y ahí lo quedo porque al día siguiente voy a pactar con los empresarios o con los funcionarios cualquier cosa. No, nunca pacté nada de eso. Por eso no creció mi partido, porque no fui de los diputados que pactó 50 plazas para maestros y engrandecer a mis correligionarios. No pacté plazas de maestros, no pacté plazas de salud. Hubieron plazas fantasmas en el Congreso, unas 100 tal vez dicen. En el Ministerio de Salud y Educación juntos hay ahora 5.000 plazas fantasmas. Y eso también hay que combatirlo. Combatí eso y debemos seguir combatiendo eso, esa corrupción. Desde los sindicatos, que los pactos colectivos son malos. No, el pacto no es malo. Es la negociación sucia de los políticos. Y eso también lo combatí. Y me hice enemigo de Joviel Acevedo, ¿saben por qué? Porque le señalé 60.000 firmas falsas del sindicato de los trabajadores del magisterio. Yo soy sindicalista y abogado laboralista, defensor de los derechos de los trabajadores, pero no los corruptos, se lo dije. Y le quitamos 60.000 firmas. Figúrense ustedes, 60.000 firmas, 5 o 10, no me acuerdo cuál es la cuota sindical de nosotros. Claro, es que ahí no estaba llorando que le quité afiliados al sindicato, le toqué la bolsa. Estaban robando 60.000 trabajadores. Entonces, por todos lados donde vemos es la conducta humana, por eso tenemos que luchar por la transparencia y la publicidad de los actos. Ese es el gran reto permanente. Cuánto hay y públicamente se administra. Mis queridos hermanos guatemaltecos, para mí fue un gusto y un honor haber estado compartiendo con ustedes. Les ofrezco las facultades que tengo como diputado para seguir defendiendo sus derechos y para poder apoyar la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Luis, Sí. ¿tenés mano levantada? Ok, vamos entonces, gracias al licenciado, vamos a proceder acá.
2 minutes. 2 minutes, sir. Ok, 2 minutos. Muchísimas gracias, diputado Víctor Pop, por estar presente y gracias, compañeros. Yo creo que tenemos una autoridad excelente, un ejemplar de persona, y quisiera someter a consideración al presidente de la Red Migrante, a su junta directiva, que pudiéramos en su momento, no sé si ahora o más adelante, someter a votación a migrantes interesados en trabajar en el tema de probidad y transparencia.